Estimados alumnos, es un gusto volverlos a saludar mediante estos pequeños videos de clases virtuales del curso de Derecho Internacional Privado. A continuación vamos a desarrollar el tema de conflicto de leyes desde el punto de vista del derecho interno de un Estado, así como los conflictos de leyes desde el punto de vista del derecho internacional. Cuando nos referimos a los conflictos de leyes que surgen en el derecho interno de un Estado, nos estamos refiriendo a la situación jurídica que se produce a causa de la existencia de normas jurídicas que son aplicadas en un mismo lugar, en un tiempo determinado, a un grupo de individuos o a un individuo en específico. Es decir, que es el conflicto de normas jurídicas que surgen o nace de las diferencias entre las normas jurídicas que se aplican y conforman la legislación de un Estado o del ordenamiento jurídico que crea ese Estado. Dentro de los conflictos de leyes, desde el punto de vista del derecho interno, podemos mencionar que está el conflicto de ley en el espacio, conflicto de ley en el tiempo y conflicto de ley personal. Los conflictos de leyes o normas jurídicas en el espacio se refieren a la diferencia de normas jurídicas que surgen o nacen en un lugar determinado, es decir, que son aquellos conflictos de normas jurídicas que surgen en el ordenamiento jurídico de un Estado. Al establecer que este lugar determinado se refiere al Estado, sabemos que este comprende distintos espacios: el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio terrestre, por lo que estos conflictos de normas jurídicas que surgen en el Estado van a surgir entonces en estos distintos espacios que comprende el Estado. Los conflictos de leyes en el tiempo se refieren a la situación jurídica que se produce o nace entre dos normas jurídicas de un país al momento de su aplicación. Existe conflicto de leyes en el tiempo específicamente en la vigencia de las normas jurídicas, ya que estas son irretroactivas, sin embargo pueden ser abrogadas o derogadas. Y existe abrogación cuando el cuerpo normativo, es decir, la ley, deja de tener vigencia en forma tácita o expresa. Es tácita cuando existe incompatibilidad entre la ley anterior y la ley posterior, y es expresa cuando en la ley posterior se establece el tiempo de vigencia y a su vez el tiempo en que deja de regir la ley anterior. Por ejemplo, la Ley del Registro Nacional de las Personas estableció cuándo iba a entrar en vigencia y el tiempo en que iba a derogar a la ley de las cédulas de vecindad. La derogación puede ser total o parcial. Es total cuando deja de tener vigencia una norma jurídica y es parcial cuando existe una modificación o una reforma de la norma jurídica. Asimismo, cuando parcialmente deja de tener vigencia esa norma jurídica. Existe también una excepción a la irretroactividad de las normas jurídicas y de las leyes, que es la extractividad, que es la aplicación de las normas jurídicas fuera de su ámbito temporal de validez, es decir, fuera de su tiempo de vigencia, las cuales encontramos la retroactividad y la retroactividad, que tienen aplicación distinta pero que tienen las siguientes similitudes. Se aplica la norma fuera de tiempo de vigencia, existe una norma derogada, se aplica en forma benigna, es decir, indubio pro reo o que favorezca al reo, y existe la vigencia de una nueva norma jurídica. La diferencia es en cuanto a su aplicación, ya que la retroactividad se aplica una norma jurídica derogada al presente por favorecer al reo, mientras que la ultraactividad se aplica una norma jurídica que fue derogada por existir
las siguientes circunstancias. Porque existe una teoría de hechos cumplidos, es decir, que cumple determinados requisitos y circunstancias para ser aplicado en el futuro, aun cuando se encuentre derogada, y por existir derechos adquiridos. Es decir, de que aun cuando exista una nueva ley que se encuentra vigente, al hacer valer la norma jurídica derogada, porque existe un derecho que se adquirió cuando se encontraba vigente. Aquí les muestro unos ejemplos con imágenes que son de internet, en los cuales podemos establecer que la ley existe una que es vigente y una que es derogada. Cuando existe vigencia de una nueva norma jurídica y nosotros aplicamos la que es derogada al presente, estamos mencionando que entonces es la retroactividad, pero que solo se va a aplicar siempre y cuando favorezca al reo, mientras que la ultraactividad se va a aplicar hacia el futuro, porque lo que pretendemos es que en el presente se aplique la norma derogada por existir hechos cumplidos o por existir un derecho adquirido. En nuestra ley del organismo judicial, en el artículo 7, regula lo que es la irretroactividad y establece que la ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Estamos viendo que entonces, por una parte, nos está diciendo de que se aplica la extractividad en cuanto a la ultraactividad y la retroactividad. Y por otra, también nos especifica que las leyes procesales tienen un efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determina. Y en el artículo 8, derogatoria de las leyes, nos establece que las leyes se van a derogar por leyes posteriores. Inciso A, por declaración expresa de las nuevas leyes. Este inciso nos está estableciendo la abrogación expresa, porque así lo establece la nueva ley que va a regir. B, parcial o por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las nuevas leyes con las precedentes. Totalmente, porque la nueva ley regula por completo la materia considerada por la ley anterior. Esta es también una abrogación, pero tácita. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Entonces, aquí nos establece los conflictos de normas jurídicas o de leyes en el tiempo y a su vez cómo es que pueden solventarse esos conflictos de leyes en nuestra legislación. Los conflictos de leyes personales. Estos se refieren cuando dos normas jurídicas se aplican en un mismo espacio a un sujeto, es decir, a una persona jurídica individual o a una persona jurídica colectiva, los cuales pueden ser solventados mediante los criterios de solución de conflictos de las normas jurídicas que son por jerarquía, cronología o de especialidad. Los conflictos de leyes desde el punto de vista del derecho internacional, como siempre lo he mencionado anteriormente, aquí lo tenemos que ver desde el ámbito internacional y desde el derecho de un Estado. Para establecer que el Estado tiene
los siguientes elementos: personas o habitantes, territorio, el ordenamiento jurídico y un gobierno, mientras que en el ámbito internacional no existen estos elementos, pero sí tiene un ordenamiento jurídico internacional como son los convenios, los tratados, los contratos internacionales, las resoluciones internacionales y la jurisprudencia internacional. No tiene habitantes, pero sí tienen sujetos del derecho internacional, como lo son los estados, las organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, las personas jurídicas individuales y las personas jurídicas colectivas. Por lo que cuando existe conflicto de leyes en el espacio y territorial es porque al no existir un espacio en el derecho internacional puede existir un conflicto dentro de lo que es el ordenamiento jurídico internacional con el ordenamiento jurídico de un estado. O puede existir un conflicto de normas jurídicas o leyes territorial porque intervienen las normas jurídicas de dos o más estados. Los conflictos de leyes personales se refieren a aquellos conflictos que surgen por la aplicación de normas jurídicas entre dos o más legislaciones, es decir, dos o más ordenamientos jurídicos que pertenecen a dos o más estados o también pertenecen al ámbito internacional. Por ejemplo, que existen conflictos entre las normas jurídicas de un estado con un tratado o las normas jurídicas entre dos estados con un tratado o las normas jurídicas que surjan entre el estado con otro estado. Puedo mencionar algunos ejemplos como lo son por la ubicación de un bien inmueble, por la muerte de una persona, por actos de voluntad, por la nacionalidad del domicilio, por la sede del tribunal juzgador que deba de conocer, los cuales surgen como vínculos. Y estos vínculos, al no establecer cuál es la norma jurídica a aplicar, se establece que es un elemento al que se le denomina como puntos de conexión o elemento de conexión, los cuales trata de vincular una relación jurídica que determina la norma jurídica a aplicar entre dos o más estados. Damos por concluido entonces el tema de conflictos de leyes desde el punto de vista del derecho interno y desde el punto de vista del derecho internacional. Espero les sirva este material de apoyo y espero verlos pronto. Gracias.